Dos pesas cuelgan de dos poleas sin fricción, como se observa en la figura. Pregunta: ¿qué peso W hará que el bloque de 300 libras apenas empiece a moverse hacia la derecha? Supongamos que mu de S es igual a 0.3. Este es un ejercicio de física de Tippens, el 4.53. Vea la figura. Bueno, aquí tenemos el ejercicio, aquí tenemos su figura, donde tenemos el bloque de 300 libras que está haciendo fricción, que está en contacto con lo que es la mesa, sería la superficie. Lo primero que tenemos que observar o identificar, dónde está el punto de fuerza, dónde están nuestras fuerzas, para llamarle, ahora sí que ese sería el punto principal y le llamaríamos origen, ¿sí? Ok, vamos a la figura. Tenemos 300 libras, si se fijan aquí hay un bloque de desconocido W, que es el que estamos buscando. Tenemos acá uno de 40 libras y me dice que este bloque intenta o va a empezar a moverse hacia la derecha, ¿sí? Ok, en este momento tú observas que en este punto, en el de 300 libras, en este bloque, es donde están todas nuestras fuerzas, inciden sobre este punto. En ese momento identificamos que este sería nuestro origen y aquí nosotros podríamos marcar nuestro plano, ¿sí? Ahí estaría nuestro plano. ¿Qué vectores están? Primero vamos con esta cuerda. A este bloque lo jala esta cuerda en esta dirección. ¿Y qué magnitud sería? Pues sería la magnitud W, o sea, sería la misma tensión con respecto a lo que hay aquí. Esto es lo que lo jala, esto sería W, ¿sí? Esto es lo que está jalando a este bloque. Mientras que en este lado tendríamos un bloque de 40 libras, que es la tensión de esta cuerda, que lo está jalando en esta dirección, hacia el noroeste, ¿sí? A 45 grados del eje de las X, y a esto le vamos a llamar 40 libras. Así es como empezamos a armar nuestro plano, es decir, identificar los vectores de fuerza que inciden sobre este bloque. ¿Qué más fuerzas hay? La normal. ¿Quién es la normal? Decíamos que la normal es la que nos hace la superficie. Digamos que esta es la mesa y este es el bloque. Para poder levantarlo, sostenerlo, yo necesito hacer una fuerza perpendicular a este plano, es decir, verticalmente hacia arriba. Y ese sería mi normal y la vamos a colocar en esta dirección, en este sentido. Este sería mi normal, ¿sí? Y vuelvo a repetir, esta me la hace la superficie. Muchos me dicen: profe, ¿por qué si la hace la mesa? ¿Por qué se la pone arriba al bloque? Esto solamente es una dirección, o sea, es lo mismo que si lo hubiera agarrado desde aquí hasta allá arriba, me está indicando que va hacia arriba esa normal. Ok. Tenemos también el peso del bloque. El peso del bloque siempre va a ser dirigido hacia abajo. Esto es debido a lo que nosotros ya conocemos la gravedad, es verticalmente hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Ahora nos falta un último vector que no se te debe de olvidar. Estamos hablando de lo que es fricción y me dice que el bloque va a empezar a moverse hacia la derecha, hacia aquel sentido. Por lo tanto, si este se empieza a mover hacia aquel sentido, una fuerza se está moviendo en sentido opuesto, es decir, en esta dirección. Y a eso le vamos a llamar F de S, fuerza de fricción estática. Y así es como nosotros tendríamos todos los vectores de fuerza que inciden sobre este bloque. Ok. Eso es lo primero que vas a hacer, colocar sus vectores, ¿sí?, de fuerza. Ahora sí, vamos a nuestro plano para quitar todo este cochinero que tenemos aquí, de bloques, etcétera, etcétera, que no lo necesitamos en la figura para empezar a hacer nuestro análisis de sumatorias de fuerzas. Es decir, tenemos nuestro eje Y y nuestro eje X. Tenemos un vector. Recuerden que este sería nuestro origen, como que aquí está el bloque. Vamos a hacerlo chiquitito, nuestro bloque de 300 libras. Tenemos una fuerza, una magnitud que nos dice que va a 30 grados, dirección, un sentido hacia arriba, y la colocamos en nuestro plano. Así como se ve en la figura, así la colocamos. Tenemos la normal que nos dice que está verticalmente hacia arriba. Esta sería nuestra fuerza normal. Seguimos y encontramos un vector más que nos dice que está a 45 grados
y es de 40 libras. Ahí está. Sería una dirección de 45 grados. Así nos marca la figura. Tenemos un vector más que nos dice que está exactamente sobre el eje de las X, o sea, si nosotros lo vemos está horizontal, quiere decir que está en este sentido, y esta es la fuerza de fricción, que la vamos a encontrar en el eje de las de las X negativas. Ahí está. Tenemos un vector más que es el de el peso, que siempre va dirigido hacia abajo, y sería de 300 libras. En este momento, tú observas que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vectores que están incidiendo sobre este bloque. Me pide el ejercicio calcular W. Una vez que ya tenemos este plano, esto ya no nos interesa, podríamos borrarlo, ¿sí? Y trabajar con lo que es mi plano y vamos a llegar a su resultado. De aquí, lo que ya hemos visto en videos anteriores, sacar su sumatoria de fuerzas en X y en Y. Ojo, me dice que este bloque no se está moviendo. ¿Qué me trata de decir? Que está en equilibrio. Por lo tanto, si está en equilibrio, quiere decir que la suma de sus fuerzas es igual a 0. Y aquí es donde tú vas a decir que sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Sí? Ok, y empezamos. Puedes empezar con el vector que tú desees. Yo voy a empezar con el que está en el primer cuadrante y de ahí me voy en sentido contrario de las manecillas. Primero observas que W tiene fuerza tanto en X como en Y, pero estamos hablando de X. Por lo tanto, vamos a colocar su magnitud, que es W, y es positiva porque se encuentran las X positivas. Hablamos de X, recordemos que en videos anteriores dijimos que cuando hablamos de X es coseno y cuando hablamos de Y es seno. Por lo tanto, aquí tenemos X, vamos a usar cosenos. Primero la magnitud, después la identidad trigonométrica y después colocamos el ángulo que tiene este vector con respecto al eje de las X. Así de sencillo, ¿sí? Ahora vamos con otro vector más. Ya terminamos con este, caminamos y me encuentro uno exactamente en el eje de las Y, que es la fuerza normal. Ojo, si escuchaste lo que dije, exactamente en el eje de las Y, ¿qué quiere decir? Que no tiene nada que ver con X, o sea, no tiene fuerzas en X, por lo tanto, podríamos decir que se desprecia, no se toma en cuenta. Señor, tú no tienes nada que ver conmigo porque estoy hablando de X, tú estás en Y, así que ni te tomo en cuenta. O bien, si lo quieres manejar, sería el ángulo 90, y estamos hablando de X es coseno, coseno de 90 es 0, por la normal te daría 0. Pero tú ya en estos momentos, tú ya debes de ir avanzando en esto. Está sobre Y, no tiene que ver con X, te desprecio. Adiós. Seguimos caminando y me encuentro un vector más, que es de 40 libras. Observas que tiene un ángulo, por lo tanto quiere decir que tiene que ver tanto en X como en Y, pero vamos a trabajarlo con respecto a X. Este vector de 40 libras se encuentra en las X negativas. Por lo tanto quiere decir que primero coloco su signo, que es negativo, después su magnitud, que son 40 libras. Hablamos de X, su identidad trigonométrica sería coseno y su ángulo con respecto a X serían 45 grados. Así de sencillo. Ok, seguimos. Me encuentro un vector más que es el FDS, o sea, la fuerza de fricción estática. ¿Dónde se encuentra? Siempre debes de preguntar, ¿dónde se encuentra? Ah, se encuentra en X. Quiere decir que sí lo vamos a tomar en cuenta porque estamos hablando de X. Primero, su signo se encuentra en las X negativas. Ahí está el signo negativo. Segundo, ¿dónde se encuentra? Exactamente. Ojo, la palabra exactamente sobre X. Por lo tanto, toda su magnitud se va para X, ¿sí? Sin necesidad de colocar su identidad trigonométrica. Y si lo quieres hacer, pones, ¿qué ángulo tiene con respecto a X? 0. Sería coseno de 0. Pero coseno de 0 es 1. Por la magnitud de FS te queda FS. Ok, ya terminé con este vector. Muchas gracias. Seguimos, caminamos y me encuentro un vector más que es de 300 libras, que se encuentra exactamente sobre el eje de las Y. Ok, se repite la película. Si está exactamente sobre el eje de las Y y hablo de X, quiere decir que lo despreciamos, no te tomo en cuenta. Ya terminé con mi sumatoria de fuerzas en X, pero te dice que es igualado a 0. Ahí está. Ya lo tenemos. Muy bien. Esto sería mi sumatoria de fuerzas en X.
En este momento me voy con mi sumatoria de fuerzas en Y y decimos que sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Y empezamos con nuestro primer vector, que sería ¿qué? W. ¿Se toma en cuenta? Sí, porque tiene que ver tanto para X como para Y, debido a que tiene un ángulo con respecto a los ejes. Cuando hablamos de Y, hablamos de seno, por lo tanto se pone su magnitud, la identidad trigonométrica seno, y su ángulo, que son 30 grados. Ya terminé con mi primer vector y de ahí camino y me encuentro un segundo vector y observamos que está exactamente sobre Y y estamos hablando de Y, por lo tanto sí lo vamos a tomar en cuenta. Si lo vamos a tomar en cuenta y estamos hablando de Y, se encuentran las Y positivas, por lo tanto ponemos un más, ponemos su magnitud n y seno de 90, pero seno de 90 es 1, por n pues me queda n. O bien usar la parte teórica, si está exactamente sobre Y, quiere decir que le debe toda la fuerza a Y, por lo tanto colocas toda su magnitud. Así de sencillo. Ok, ya terminamos, seguimos. Y llegamos a un vector más que son 40 libras. Esas 40 libras sí tienen que ver tanto X como Y en fuerza, para la fuerza, dado que tiene un ángulo de 45 grados. Primeramente pone su signo, se encuentra en la Y positiva, sería más 40. ¿Sí? Identidad trigonométrica, se habló de Y, es seno, y su ángulo sería 45 grados. 40 seno de 45. Y hemos terminado y sigo y llego a este vector que es FDS, que se encuentra exactamente sobre el eje de las X. Ah, pero estoy hablando de Y. Quiere decir que no la vamos a tomar en cuenta porque estoy hablando de Y y se encuentra exactamente sobre X. Te desprecio. ¿Sabes que no tengo nada que ver contigo? Bye, ¿sí? Ok, seguimos. Y me voy a un último vector que está exactamente sobre el eje de la Y. Ojo, que está exactamente sobre el eje de la Y. Por lo tanto, si hablamos de Y, sí la tomo en cuenta, y se encuentra en las Y negativas. Ahí está el negativo. ¿Su magnitud cuál sería? 300. Ahí está 300 libras. ¿Sí? Seno 90, seno 90 es 1. Bien, si sabes que está en Y y estamos hablando de la sumatoria de fuerzas en Y, quiere decir que toda la magnitud va para Y. Ya terminé con la sumatoria, me dice que esto está igualado a 0. Muy bien. En este momento te preguntaría yo, ¿cuántas incógnitas tienes? Muchos manejarían 1, 2, 3 y 4. Mentira, no tenemos 4, solamente tenemos 2 incógnitas. ¿Cuáles serían? W y la normal. ¿Y qué pasa con FDS? Recuerda que FDS va a ser igual a mu de S por la normal. Vamos a cambiarla, por lo tanto quiere decir que W coseno de 30, esto lo voy a mandar al segundo miembro, me quedaría menos mu de S por la normal, esto es igual a 40 coseno de 45, ¿sí? Esto está negativo, pasaría como positivo. Muy bien. Y de aquí podemos decir que vamos a despejar a n. O despejo acá a n, la sustituyo acá y todo me queda con respecto a n. Vamos a despejar a n de esta ecuación. ¿Sí? Me quedaría que n es igual a 300 menos 40 seno de 45. ¿Sí? Este está negativo, pasa positivo, este está positivo, pasa como negativo, menos W seno de 30. Así de sencillo. Por lo tanto, quiere decir que n va a ser igual a, y vamos a sacar este valor que podemos tenerlo como un término semejante. Decimos que 300 menos 40 seno de 45. Esto es igual a 271.71. Esto me quedaría 271.71, perdón, .71, ¿sí? Y podemos decir que menos
0.5 W. ¿Sí? Ojo, este 271.71 sale de esta operación de 300 menos 40 seno de 45 menos W seno de 30, seno de 30 es 0.5. Ahí está, ya tenemos a n. ¿Para qué queremos esta n? Para sustituirla en esta ecuación. Es decir, W coseno de 30 menos mu de s, nos da el valor de mu de s que nos dice que es 0.3 y está multiplicado por n, que vale 271.71 menos 0.5 W, ¿sí? Y esto es igual a 40 coseno de 45. Así de sencillo. Ahora, ¿qué observamos en esta ecuación? Si nosotros observamos, en esta ecuación tenemos una multiplicación. Vamos a realizar esta multiplicación que tenemos aquí. Y me quedaría W coseno de 30, más por menos me da menos, y decimos que 271.71 por 0.3 me dará 81.513. Más por menos me da menos, y este sería el resultado de esta multiplicación. Ahora, menos por menos me da más, y tendríamos 0.3 por 0.5 me va a dar 0.15, ¿sí? 0.15 W positivo, ¿sí? Muy bien. Ahora, ya tenemos esta operación. Esto va a ser igualado a 40 coseno de 45. Aún no hemos sacado su resultado, ya podías haberlo sacado, pero bueno, lo estamos esperando. Esto lo pasamos al segundo miembro para dejar todo con respecto a W, que sería W coseno de 30 más 0.15 W es igual a 40 coseno de 45 más, que está negativo pasaría como positivo, 81.513. De aquí sacamos factor común a W, me quedaría que W va a ser multiplicado por el coseno de 30 más 0.15. Esto es igual a 40 coseno de 45 más 81.513. ¿Sí? W por coseno de 30, W coseno de 30, W por 0.15, 0.15 W. ¿Sí? Y de aquí despejamos a W, decimos que esto está multiplicando, pasaría dividiendo a todo lo que está en el segundo término, por lo tanto me quedaría 40 coseno de 45 más 81.503, esto dividido entre coseno de 30 más 0.15. ¿Sí? Te vuelvo a repetir, podrías haber hecho ya las operaciones de acá arriba, lo dejamos hasta el final para no perder tantos decimales. ¿Sí? Ok, de aquí realizamos nuestra operación y decimos que es 40 coseno de 45 más 81.513. Esto está dividido entre el coseno de 30 más 0.15, dándole un total de 108.06. Quiere decir que W es igual a 108.06 libras. Este sería su resultado. Quiere decir que esto, para que apenas empiece a moverse, quiere empezar a moverse hacia la derecha, W tiene que valer 108.06 libras. Este es un ejercicio de fricción cuando tenemos un cuerpo en equilibrio. Aquí te lo dejo, analízalo. Es un ejercicio de Tippens, 4.53. Analízalo y verás que así de sencillo es trabajar con lo que es fricción.